Así que nuestro profe invitado de hoy es Carlos Eduardo Vargas. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y también es doctor en Ciencias del Deporte de la Universidad de Colonia en España. Profe, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días. Muy buenos días, María Camila, Samuel y a toda la comunidad de Profe en tu Casa. Bueno, profe, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias por este tiempo y por esta clase. ¿Qué tal si empezamos para hablar de este tema entendiéndolo, profe? ¿Qué son los deportes 4.0 y los eSports? Bien, les he escuchado atentamente y en mi carácter de invitado del área académica de la formación científica va a tocar hacer de profesor y cumple el carácter educativo del programa. El deporte es uno solo. El deporte es un hecho social que surgió en el siglo XVII, siglo XVIII, paralelo a la Revolución Industrial, en la época en que apareció la mecanización, la máquina para ayudar a las labores del hombre en los talleres. En esa parte donde se hacía el esfuerzo físico. El deporte y se utilizaba cuando la persona en la evolución de estas competencias que se hacían de una forma agresiva, violenta, que era el juego agrario que precedió al cambio de a la sociedad moderna, el juego medieval al juego deportivo. En ese cambio aparece la revolución industrial con el tiempo, con los espacios, con los centímetros, gramos, segundos, con el control de la violencia, con el papel del árbitro, para llevar la ideología del trabajo al juego, y ese juego agrario se volvió en un juego deportivo moderno. Ahí surge el deporte. Lo de los griegos, lo de los egipcios, lo de los chinos eran culturas tradicionales de movimiento y tenían que ver con las deidades, con la cosecha, ofrendas que tenían que ver con la muerte, y eso no tiene que ver nada con un gol o con una cesta o con un punto. Hay que diferenciarlo desde el punto de vista teórico, científico, una parte de lo antropológico-cultural de las culturas y la otra parte, la sociológica, que es la concepción que hoy en día tiene el deporte como objeto de estudio. Ustedes dirán, ¿un doctor en ciencias del deporte? Sí. Hace 50 años empezó a estudiar el deporte como objeto de estudio. Y es la diferencia que hay, primera enseñanza, del lenguaje que se dice deportes, es deporte. Lo que hay son disciplinas deportivas. En alemán, Sportarten. Y en otros idiomas se diferencian disciplinas deportivas. Y Sport es deporte electrónico. Se usa indistintamente porque hay quienes desde el orden periodístico, sin descalificarlo, desde el orden jurídico, desde el orden administrativo y desde el orden industrial lo utilizan porque es lo que la gente escucha y ha hecho en el lenguaje popular. Pero el lenguaje científico responde a unos términos convencionales que recogen los conocimientos de diferentes campos del conocimiento sociológicos, lingüísticos, históricos, políticos, económicos, y por eso podemos decir que actualmente en el mundo usted va a encontrar eSports, como lo están diciendo ustedes, pero dentro de la perspectiva académica, científica, se llama eSport, deporte electrónico. Y lo demás serían disciplinas deportivas electrónicas, y muy diferente del e-gaming, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en síntesis, podemos decir, uno, el deporte es un hecho social moderno, no es un hecho físico únicamente, ni un hecho mecánico. Es un hecho social que tiene que ver, como lo decían los niños ahora, ustedes, con el comportamiento, con la motivación, con las actitudes, con las aptitudes, con el ser integral, no únicamente con el tener cuerpo, con el ser cuerpo. Estos conceptos los vamos a ir ampliando en las preguntas siguientes, donde podremos ir haciendo comentarios de acuerdo a lo que nos da la realidad. Me parece perfecto, profe. ¿Y qué dice si podemos empezar a hablar de cuáles han sido sus modelos del deporte a lo largo de su desarrollo? Al hablar de deporte 4.0 hablamos de la cuarta revolución industrial. Actualmente estamos en la época de la ciberindustria, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y eso tiene que ver con el juego. Y quienes no están actualizados, y por eso está el programa de Canal Institucional, mostrando que es una realidad actual. Los niños, los jóvenes, antes de ir a la escuela, están relacionados con el mundo digital, con el celular. Tengo una nieta, Martina, que coge el celular y ya con Peppa Pig me indica y ella me da pautas de cómo debo hacerla del desplazamiento. 3 años, antes de llegar a la escuela, está en el jardín infantil y ya está conectada con el mundo digital. Esa es la realidad.
Así como hay prevenciones frente al mundo digital para los jugadores, también lo hay para el trabajo. Uno permanece en la pandemia y antes de la pandemia en la oficina pegado horas y horas en el computador con movimientos repetitivos y uno requiere hacer las pausas, como lo decía la pregunta, tener equilibrio entre el movimiento y el trabajo mental, el trabajo de coordinación, las decisiones rápidas, el pensamiento estratégico. Es lo mismo en la sociedad actual. En el deporte 1.0 que hablamos ahora, que era el juego brusco, difuso, violento, muy físico, ha habido un cambio. Ahora el deporte tiene connotaciones mentales. Por eso se habla de deporte electrónico, que tiene una característica con el juego, con el movimiento, con la técnica corporal y con los motivos muy diferentes. Entonces nosotros encontramos en esa diferenciación los modelos. Sintetizo ya la respuesta. Primer modelo fue la competencia, porque ese fue el modelo de la sociedad industrial, la competencia, la sociedad capitalista, las ciudades urbanas, todo el mundo competía a ser el mejor. Siguió la parte de la revolución 2.0 con la electrificación, se mejoraron las técnicas deportivas, las secuencias, porque la gente pensaba en procesos productivos, y eso transfirió a los juegos deportivos también, haciendo desplazamientos, midiéndolos, buscando la forma de hacerlos más eficientes, no como lo entendemos ahora, como lo entendían en esa época. Deporte 3.0, aparecemos en el siglo XX. Se caracteriza ¿por qué? Por la globalización y la automatización y por los conflictos internacionales. La pelea entre socialismo y capitalismo, deporte socialista, cultura física y el deporte capitalista. En los años 80 se acabó eso. Un detalle, en los años 60, 70, cuando se dio la revolución estudiantil, los jóvenes protestaban porque siempre tenían que jugar. ¿Saben cuántas disciplinas deportivas, María Camila y Samuel, había en los años 60? ¿Cuántas? 30 disciplinas deportivas. 30. ¿Cuántos había en los años 80? 80 disciplinas deportivas. A los 4 años se cayó el muro y producto de esa dinámica social, el mundo cambió, no por una pandemia como ahora, sino por un hecho sociopolítico. Se cayó el muro de Berlín, la perestroika, el glasnost, el socialismo se fue después de 80 años, se fue abajo. Entonces cambiaron las cosas y las posibilidades y ya había 80 disciplinas deportivas, actividades. Hoy en día entran ustedes, invitamos a los que nos están viendo o que tienen celular o en el computador, actividades deportivas y aparecen más de 450, 500. Wow. Es la relación con el cuerpo, con el movimiento, con el juego. ¿Y esos modelos cuáles han sido? Uno fue el de la competencia durante 300 años. Luego, en el deporte 3.0, el de la pirámide deportiva, que puso el socialismo de moda. La Unión Soviética, Alemania Democrática ganaban casi todo, con doping y políticas de Estado. Estoy en Alemania Federal y sabemos que hay policía que ha detenido y llevado a la cárcel a los entrenadores de esa época, y el gobierno de Putin y el gobierno alemán democrático, antes de la Unión del Muro, patrocinaban el doping como opción política para ganar la guerra ideológica, la guerra fría frente a Estados Unidos y los demás países. Entonces, el modelo de la pirámide tenía una base amplia, una base formativa, una base que se iba reduciendo y una pirámide arriba. Eso costaba mucho y fuera lo tenía con doping. Había que hacerse investigación. Sí, señor. También en el modelo capitalista hubo un modelo de pirámide financiado con patrocinios, lo que llamaba el capital privado, y en un momento criticaron a Juan Antonio Samaranch, que fue el presidente del Comité Olímpico, por haber comercializado el deporte. Pero eran mentiras. Los capitalistas lo hacían con la plata del Estado, los socialistas con la plata del Estado y los capitalistas pues con la empresa privada. Ese fue un modelo que luego los alemanes en los años 85 del siglo pasado pusieron 80 niños con raquetas de tenis y con unas pelotas especiales y sacaron a Boris Becker, a Steffi Graf y a 4 mejores del mundo. Luego siguió el modelo de las columnas y un modelo que vamos a ver más adelante, que es el de los 5 modelos de deporte, que es el que tenemos actualmente. Bueno. Es decir, de un modelo homogéneo, piramidal, pasamos a un modelo diversificado. Vamos a revisar eso en instantes, profe, porque sin lugar a dudas la cultura popular ha sido muy importante a través de la historia también en las transformaciones sociales. Uno de los lemas de la actualidad reza que el stream es el lenguaje.
The stream is a language es algo que se ve y sobre todo en épocas de pandemia donde hay una hiperconexión a internet. Esto ha llevado la atención a los gamers muchas veces por encima de los deportistas. Muchas veces un evento gamer tiene igual o más audiencia que un partido de fútbol. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos y hemos visto también casos de deportistas profesionales como el colombiano Jorge Carrascal, el Kun Agüero, que también hacen stream. Esto está pasando, es una realidad. Incluso en nuestra señal pueden disfrutar de la Liga Latinoamericana de League of Legends gracias a toda esta evolución, profe. Entonces aparece la figura del gamer como algo muy importante y queremos saber cuál es la diferencia entre un gamer y un deportista. Bajo la perspectiva actual del desarrollo que está discutiendo el Comité Olímpico, el eSport está siendo reconocido como actividad deportiva, pasó a ser reconocido como actividad, no como disciplina deportiva, todavía no es deporte olímpico. Quizás vaya como demostración a París, quizás, así como va la escalada, van de demostración, como va el surfing y como va el skateboard. En ese desarrollo, no puede ignorar el Comité Olímpico que viene la juventud y la niñez y tienen que renovar su concepción de acuerdo a lo actual. También, unido a los nombres que tú acabas de mencionar, Samuel, Jennifer López invierte en un equipo de eSport en Estados Unidos. Su novio o su pareja también invierte en ese equipo donde ella invierte. Y Zlatan Ibrahimovic, Mesut Özil, Boris Becker. Todos estos deportistas están invirtiendo en el eSport porque es un desarrollo que es inevitable e incontenible. Y allí, en esa parte, esa realidad es darse cuenta en el mundo que estamos viviendo, en un mundo digital, pero no únicamente tecnológico. También está la búsqueda hacia el interior, lo que decían los niños, la salud, mi bienestar, el equilibrio. El problema es ver el mundo únicamente con la órbita tecnológica. Y ya nos acabamos de dar cuenta en la pandemia. Así como se han acelerado unos procesos, otros se han desacelerado. Y las computadoras no han tenido la respuesta para este problema, ni la tiene nadie. Hay que construirla entre inteligencia humana e inteligencia artificial, uso de las máquinas y tener los datos para saber las verdades. Entonces, en ese diálogo horizontal con la ciencia es que se encuentra el deporte en el siglo XXI. Y por eso saludamos este espacio. Y los gamers, pues son las personas, los deportistas, que son deportistas como lo reconoce el Comité Olímpico. Gamer tiene problema lingüístico que en el inglés se habla de game, de play y deporte. Entonces en la discusión se ha tenido que afinar los detalles y hoy en día se habla de deportistas electrónicos y se habla de gamers en términos genéricos para evitar las discusiones, sino para ir concertando acuerdos de lenguaje entre lo académico con lo popular. Qué bueno saber que tenemos tan buenos representantes en esta área. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, ya estábamos escuchando a los protagonistas de este espacio, a los niños y a las niñas, pero ¿cuáles son esas expectativas que tienen ellos frente a los deportes actuales? O bueno, mejor, ante el deporte actual. Entre el deporte actual, en investigaciones que se han hecho en diferentes continentes, se hacen investigaciones sociodemográficas, donde el sondeo que ustedes hicieron ahora de preguntar por qué practica deporte, qué expectativas hay, se hacen en diferentes grupos de edad. Las tendencias actuales se diferencian por edades, por segmentos. Los niños actualmente entre 7, 8 a los 14 años, incluso a los 18, tienen un alto acento competitivo. En el deporte convencional, por la comparación de fuerzas y su proceso de crecimiento y desarrollo que están haciendo. Hay unas disciplinas deportivas como la gimnasia y la natación que hace que temprano ellos se involucren y también muy temprano sean viejos, la longevidad deportiva aparezca ahí. Con el deporte electrónico está sucediendo lo mismo. Entre 4 y 18 años, incluso 22, 23, está el alto rendimiento. Mirando las disciplinas, por ejemplo, de velocidad en el atletismo, el tope está a los 25 años del máximo rendimiento. Entonces, sobre esta parte no se puede ser taxativo, decir en tal y tal edad, pero comparando con los grupos de edad, el juego electrónico, el deporte electrónico, lo practican desde niños hasta personas de 40 años, más o menos, en gran concentración. Algunos pensionados están incursionando en juegos acorde porque hay gamers que no compiten para ser campeones y ser profesionales, ni todo es competencia, hay quienes juegan para entretenerse, para competir. Y el concepto de deporte electrónico, como hablamos ahora, tiene que ver también con la salud. Entonces hay chatbots, hay aplicaciones, pulseras electrónicas unidas al computador, al celular, al smartphone, y te dan datos sobre tu condición.
Cuando tú haces Canopy o haces Cometa o cualquiera de estas otras nuevas tendencias deportivas, puedes hacer simulaciones de espacios y de eventos con aparatos electrónicos. Eso es deporte electrónico también. Igualmente, cuando te quieres divertir, si haces posiciones, posturas de cuerpo o configuras movimientos como hacen algunos que hacen movimientos de equilibrio, los pueden programar o pueden verse en ejecuciones grabadas y tratar de mejorar la secuencia. Es decir, el impacto no es únicamente competitivo. Y quien lo hace para la salud está midiendo la frecuencia cardíaca, está midiéndose el ácido úrico, está midiéndose los triglicéridos, el colesterol y otras pruebas hoy en día que le dicen a uno hasta su vida, pasiones y milagros. Entonces, el concepto de deporte electrónico se amplía a los diferentes modelos de deporte y no únicamente queda ligado a la competencia. Profe, hay una cosa que pone muy nerviosos a los cuidadores y a los padres de familia y es los posibles riesgos que hay al incursionar en los deportes electrónicos o más bien en los videojuegos, para ser más exactos. ¿Cómo podemos guiar a los niños que desde muy chiquitos muestran interés por este tipo de competencias para que saquen el mayor jugo, los mayores beneficios de esta práctica y no se vean tan expuestos a los riesgos? Hay que hacerlo en un lenguaje no impositivo, sino propositivo. Como padre de familia yo no puedo rechazar y no entender. Como padre tengo la responsabilidad de interesarme y aprender por lo menos la cultura digital. Así como manejo el celular, el cajero electrónico, como prendo el computador, tengo que aprender cómo juega mi niño, que me explique cómo es o que el colegio me ofrezca como padre de familia cultura digital para entender cómo, por qué juegan los niños y entenderme, no para castigarlo y sancionarlo, porque el niño va a jugar de una u otra manera o va a generar un clima de conflicto y tensión en el hogar. Si el padre le habla al niño y le hace caer en la cuenta, el padre tiene las herramientas de que el tiempo excesivo en el computador, en vez de favorecer su aprendizaje técnico, tecnológico, le va a afectar lo mismo que si se va a jugar fútbol 5 o 6 horas seguidas, no va a ser un mes innecesariamente. Tiene que regular el tiempo, la alimentación, la concentración, la agresividad, porque hoy en día este deportista integral es ser el cuerpo, no únicamente tener el cuerpo y sacarlo a lo mecánico y la cabeza por un lado y el movimiento por otro. Somos integrales, lo espiritual, lo psicológico, lo social, la comida, el cuidado, y esa preparación tiene que tenerla los padres de familia para hablar con el niño o con el joven. Profe, pero entonces para ser muy puntuales y para quienes no conocemos mucho de este mundo nos quede clarísimo, ¿qué es el deporte electrónico? ¿Podríamos decir que todos los videojuegos hacen parte del deporte electrónico? Los videojuegos, todos no. Los que son juegos de violencia, agresividad, terrorismo y esto, el Comité Olímpico en este momento los ha rechazado y dice que tiene que dividirse en gaming, e-gaming y gaming. Esos juegos violentos y agresivos. Hay una industria que está sacando resultados y le va muy bien con eso. Y lo otro son las analogías virtuales o las simulaciones de las disciplinas deportivas y a eso es lo que le está apostando el Comité Olímpico. El presidente es Thomas Bach, alemán. El gobierno alemán, Angela Merkel, está interesada. Algunos estados alemanes, Schleswig-Holstein, han apostado por el deporte electrónico con esa diferenciación del e-gaming a un lado y el e-sport en otro lado. El e-sport son todos los juegos deportivos de simulaciones, de disciplinas deportivas u otra forma de competencia con consolas, con computadores y con todo lo que son videojuegos directamente. Pero no todos los videojuegos son deporte electrónico. Es decir, Cami, para que quede claro que el e-gaming son, por ejemplo, Fortnite, Free Fire y este tipo de videojuegos, y el e-sport son FIFA, NBA 2K20, el Maiden y este tipo de simulaciones. Muy bien, seguimos aprendiendo en nuestra clase.
Profe, ¿qué aprendizajes podemos obtener a través de los eSports? Aprendizajes, aparte de lo que han referido los niños o complementándolo, encontramos, uno, el reto del aprendizaje digital es un requisito para la vida en el siglo XXI. Hay una investigación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de todas las entidades con relación a las profesiones, y la mayoría de las profesiones que van a estar de década del 40 al 50 no las conocemos ahora, pero van a tener que ver con el mundo digital, con aplicaciones. Es decir, la opción que tiene la posibilidad del juego electrónico, del deporte electrónico, es preparar esas habilidades y capacidades que son de orden neurocinético, es decir, de la orden de las zonas de las neuronas a la orden de movimiento que se da. Esos circuitos de aferencias y de aferencias motrices van a estimularse directamente, no tanto, como se dice, en la parte física, sino en la parte de reacción rápida, como se lo mencionaba alguno de los niños. Los reflejos visuales, la capacidad de tomar decisiones rápidas, de hacer análisis estratégicos y ser selectivo en cuál opción se puede hacer. Un aprendizaje transversal de muchos elementos. La capacidad de transferencia de habilidades de juego a habilidades de otros hobbies. Conozco niños que juegan fútbol y se dan las claves de vector X o la rayita y uno lo escucha y no les entiende, pero se dan las comunicaciones de su jugada secreta en el terreno. Y fuera de eso permiten tener posibilidades diversificadas de aprendizaje que en la escuela tradicional no se había dado. Y es un reto también para la educación, como se está viendo ahora, el recurrir a los medios digitales para ser interactivos, para hacer el trabajo comunicativo. Uno como profesor pasa a ser un coordinador de aprendizaje, porque el niño en el celular tiene información, en el computador, sus otros compañeros. El papel de experto se va perdiendo y se convierte más uno en un facilitador de aprendizaje con estas ayudas tecnológicas. Esa es la venta que tenemos que hacerle a los padres de familia, que no todo en el deporte electrónico o en los juegos electrónicos es negativo, que ludopatía, que baja el rendimiento escolar, pero cuando se abusa, cuando no hay control. Por eso, señor padre de familia, por eso, señor educador, señor directivo de un colegio, mire la importancia de dar cultura digital a sus estudiantes, no únicamente para hacer tareas, sino cómo se divierten. La realidad del juego está presente también en esta generación, como ha estado la realidad del juego convencional en otras generaciones. Y en esta coexisten. Yo puedo jugar y puedo salir a competir, como lo mencionaba Samuel ahora. En las gaming house se practica deporte compensatorio, deporte regenerativo, suspensivo y de equilibrio, armonía mental, a respirar para tener tranquilidad y manejar el estrés, porque esas habilidades son las que dan el triunfo. No vivir acelerado a toda hora dándole, eso no es clave de éxito. Entonces, niños, el papel de uno como deportista electrónico es ser responsable con su vida. No tengo protector de cabeza, no tengo protector de coderas, no tengo rodilleras, no tengo canilleras, pero tengo el deporte activo que me permite equilibrar, regenerar, suspender, compensar lo que decía Samuel, problemas de la espalda, problemas posturales, activar esta zona que da el túnel metacarpiano, esos dolores de estar pegado en el computador. Todo en exceso y todo abuso fatiga el cuerpo y fatiga la mente y hace daño. Además, entonces, podría decir, para cerrar esta intervención, el deporte electrónico no es un peligro, no es una amenaza total, es una oportunidad si la sabemos guiar. Bueno, por ahora vamos a continuar con nuestro profe porque tenemos muchísimas preguntas sobre este tema, así que, Sammy, empecemos a revisar qué nos están preguntando nuestros niños y niñas. Bueno, la primera pregunta nos llega a través de un mensaje de texto y la vamos a leer. Dice: buenos días, profe Carlos Eduardo Vargas. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si un compañero se la pasa jugando, ¿eso puede causar enfermedades muy graves? Alguien que abuse el tiempo en las horas de juego. Efectivamente, puede producir una afectación en el desarrollo emocional. Alguien que se aísla, que no tiene contacto, lo estamos viviendo todos en este proceso de pandemia, que estamos reclamando interactuar. Puede producir elementos de ciberadicción, como hay una tendencia a proporcionarse placer, y el placer se produce con ciertos desafíos y superación de retos. Se generan
elementos adictivos al juego y que pueden transferirse a otras conductas posteriores de adicción. Ludopatía en el sentido que no quieren volver a tener actividad física, sino estar sentados. Esa parte es negativa y tiene que afectar el nivel de desarrollo porque el organismo requiere estímulo funcional, sus diferentes sistemas, respiratorio, muscular, musculoesquelético, sistema endocrinológico, todos requieren de oxígeno y de movimiento, de vida. Se pueden producir episodios de epilepsia o episodios de confusión de la realidad con lo virtual. Hay niños que estando jugando electrónicamente dan el salto para impulsarse a una jugada. Están tan ensimismados, ellos llaman en su lenguaje, que he escuchado, ensotados, y de esa manera se afectan. Eso se ve mucho en los videojuegos de Carlos, que cuando sí? tiene un control y da la vuelta con el cuerpo. Ay, bueno, hay que tener cuidado. Angie, bienvenida, profe, en tu casa. Una pregunta para el profesor invitado. ¿Por qué es importante tener una disciplina con el deporte? Gracias. Profe, la importancia. Como no entendí la pregunta muy bien. ¿Cuál es la si me importancia repites. de la disciplina en el deporte, profe? Crearla como hábito. Como al crear el hábito se repite el estímulo y al repetir el estímulo se logra o un cambio funcional o un cambio morfológico. El cambio funcional, cuando hace mejores las funciones, la actividad, los desplazamientos, los juegos, los ejercicios, las secuencias, los gestos o el desempeño, el performance. Y del morfológico, cuando está uno haciendo la actividad regularmente y se entrena 3, 4 veces bajo la orientación de un profe que conoce cómo hacer los esfuerzos, pues nuestro cuerpo se va figurando, como lo mencionaba Samuel ahora, cuerpos atléticos verdaderamente desarrollados. Y ahí eso se logra con disciplina, no haciéndolo cuando uno quiere y como quiere, sino con hábitos que se repiten en forma continua, placentera y que uno los disfruta. Y tenemos una pregunta más de Edwin, bienvenido. Muy buenos días, profe. En tu casa, mi nombre es Edwin Alexander Peralta García. Vivo en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Y tengo una pregunta para el nuevo invitado de esta clase. Y es la siguiente. ¿Qué tan popular son los deportes electrónicos? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. También Un a abrazo ti. para Bueno, ti. profe, ¿qué tan Deporte populares electrónico. son estos deportes? Sí, el deporte electrónico o los deportes electrónicos, para no entrar en conflictos terminológicos, porque poco a poco nos vamos encontrando en esos caminos. Y lo que tiene el deporte hoy en día en el universo es caminos de encuentros, caminos de concertación, caminos de paz, caminos de respeto. Sí hay una aceptación muy grande entre la población de niños y jóvenes a nivel mundial. Incluso de personas adultas, y aquí toca mencionar, tengo amigos empresarios, ingenieros, administradores, abogados, que practican su deporte electrónico. Estos días están en una onda que Samuel debe conocer, el retro gaming, jugando el Mario Bros. Y todos estos otros juegos que habían recién salidos, se han vuelto a interesar ahora que han visto a sus hijos y que tienen sus consolas modernas y se les vuelve, es una diversión, ellos coger esas consolas modernas, pero lógicamente que los pelados, como se dice en lenguaje popular, les dan sopa y seco porque vuelan. Los adultos son una población, cada día están practicando